Y espero que les haya ayudado un poco, ¿ok? Porque esto de las relaciones interpersonales quizás es lo más difícil, lo más difícil, lo más difícil, lo más difícil. ¿No es cierto? Y uno piensa que de pronto ya está uno con toda la gente muy bien y todo, y de pronto, ¡pum!, otra cosa viene. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Lo que quiero hablar esta noche es, para tener buenas relaciones interpersonales necesitamos un cambio de mente. Entonces pudiéramos decir, cambio de mente, buenas relaciones. Ahora, cuando hablamos de cambio de mente, tenemos que ver lo que la Biblia nos dice, ¿ok? Porque todos nosotros tenemos opiniones muy propias en cuanto a lo que son las relaciones interpersonales. Tenemos opiniones en cuanto a cómo debemos manejar. Tenemos opiniones en cuanto a cómo arreglar cosas que pasan. Y muchos tienen buenas opiniones. Muchos tienen razón. Pero pocos están de acuerdo con Dios. Entonces, queremos aprender lo que Dios enseña, qué es lo que Él espera de nosotros y si esto es posible. Entonces, lo primero que tenemos que ver, y quisiera que vayan un momentito a sus Biblias en Efesios, pero como hemos dicho anteriormente, las relaciones interpersonales son difíciles. Si no tenemos buenas relaciones interpersonales, no hay buena comunicación. Dios nos ha dado lo que necesitamos para tener buenas relaciones interpersonales. Aunque no serán perfectas, sí nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una buena relación entre nosotros. Hay cambios tales en nosotros que a veces no queremos asumir lo que Dios quiere hacer. Entonces, esto es importante. Un cambio tal que nos haga a nosotros cambiar de forma de pensar. Porque francamente, el problema de muchos de nosotros es por la forma en que nosotros pensamos. Déjenme les hago exámenes cortos. Si yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted que es el matrimonio? Entonces, algunos de ustedes hasta van a salir medios poetas. El matrimonio es algo hermosísimo. Y es esto y es el otro. Y wow, yo hasta que me quedo admirado. Si yo grabara todas las definiciones que muchos me han dado del matrimonio, oye, ya yo hubiera hecho un libro y ya me hubiera hecho millonario. Pero siempre que terminan de decirme todo esto, luego les pregunto, ¿y usted lo practica? Ahí se acabó el poeta. A veces pregunto, bueno, ¿cuál es la responsabilidad suya como esposo? Y wow, sale el esposo, bueno, yo tengo que mantener a mi familia, protegerla. Y otra vez se sale toda la poesía. Y pregunto, ¿lo vives? Silencio. Pregunto a la mujer, ¿y qué es la responsabilidad de la mujer en el matrimonio? Y usualmente la mujer es mucho más poeta, ¿verdad? Mucho más expresiva. Y uno se queda, wow. Entonces a veces tengo que preguntar, ¿y por qué están aquí sentados? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque todos nosotros tenemos ideas preconcebidas, ideas de lo que oímos alrededor nuestro, de todos los temas. Pero necesitamos un cambio tal que haga cambiar muchas formas de pensamiento que podamos tener. Y eso solo se encuentra en la palabra de Dios. Quiero que vayan a Efesios. Dije otro libro, ¿verdad? Dije Efesios. Ah, muy bien. ¿Ven qué rápido se me olvida lo que digo? Efesios capítulo 4. En otras ocasiones hemos mencionado este pasaje, pero miren lo que dice el apóstol a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4 y vamos a leer versículo 22. Efesios 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, Pablo les quiere recordar a los hermanos de Éfeso, tenemos que despojarnos del viejo hombre. La Biblia habla del viejo hombre, el que es sin Cristo, el que estaba sin Cristo. Ahora que usted vino a los pies de Cristo, eres nuevo.
Ahora, no se ve en su físico, pero eres nuevo, ¿ok? Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojarse quiere decir quitarse por completo. ¿Por qué? Porque está viciado. Y noten lo que dice, conforme a los deseos engañosos. Engañosos, ¿ok? Y, ¿qué dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Tienen que cambiar su manera de pensar. La gran mayoría de todos los problemas empieza aquí, porque yo tengo una idea de cómo deben ser las cosas. Aún más, usted tiene la idea de cómo tiene que ser su jefe, y como no es como usted piensa, usted se enoja con el jefe. Y el jefe dice, ¿y usted por qué está enojado? Y ni sabe el jefe por qué. ¿Pero por qué? Porque usted tiene esta idea de lo que él tiene que ser o ella tiene que ser, y como no se cumple, usted se enoja. Y el pobre jefe o la pobre jefa, ¿y este qué le pasará? ¿Qué habrá comido? No sé, no entiendo. Porque entonces Pablo dice, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Y note, ese nuevo hombre dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si nosotros queremos tener buenas relaciones interpersonales, necesitamos un cambio de manera de pensar. Se me dice, pero eso es muy difícil porque yo ya tengo 50 años de edad. Algunos de ustedes dicen, oye hermano, no, ¿verdad? Yo apenas tengo 30, muy bien. Otros tienen 35. Otros tienen 20 o 21, 22, no, algunos de ustedes, hay algunos jóvenes aquí, pocos que tienen esa edad. Otros ya pasamos los 60. Otros están, mejor no sigo diciendo, ¿verdad? Porque a veces pensamos entre mayor ya no hay esperanza, mentira. ¿Por qué menciono todas estas diferencias en edades? Porque los cambios son posibles. Porque a veces creemos, no, es que ya a esta edad, imagínense, ¿qué va a cambiar uno? ¿Qué? No, hermano. Como alguien decía por ahí, no, si ya, al perro viejo no se le enseñan nuevos trucos, dice alguien. En primer lugar, usted no es un perrito, ¿verdad? Usted es un ser humano. Y en Cristo, sin excepción, todos podemos aprender. Entonces no hay razón para decir. Romanos capítulo 12, que también lo conocen muy bien ustedes, Pablo ahora escribiendo a los hermanos de Roma, en el versículo 2 del capítulo 12, ¿qué les dice? No os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No actúen ni estén de acuerdo a cómo es este mundo. Bueno, es que ahora es tan diferente a como yo me criaba. Claro que sí, por supuesto. Eso te da excusa entonces vivir como se vive hoy. Dice, no os conforméis, no estéis de acuerdo, no viváis, no dejen convencerse por cómo es este mundo, sino que transformaos por, ¿notan eso? Aquí empieza. Entonces, si no hay una renovación de entendimiento, usted va a seguir pensando lo que siempre ha pensado toda su vida. Y usted dice, yo tengo razón porque 30 años he pensado así. No, el problema es que 30 años ha estado equivocado. Y lo difícil es cambiar. Pero no es difícil, no es complicado. ¿Por qué? Porque ahora estás en Cristo. Y si estás en Cristo, dígalo. Nueva criatura es. Con el mismo cuerpo, lo quiero rectificar porque algunos sueñan con tener una, ¿verdad? Nueva, eres nuevo. Y por favor enfatizo esto, nuevo. No estás arreglado. No te llevaron al taller y te arreglaron y ahora saliste, ¿va? Como nuestro hermano Burgos que ahora tiene una cadera y ahora si usted lo ven caminar diferente es porque va. Entonces, tengan cuidado con él, ¿va? Pero, no, ¿qué es lo que hace Dios? Nos hace ¿qué? Nuevos. Y se nos olvida esto y seguimos pensando como pensábamos hace 20, 30 o 40 años. No. Él dice que debemos entonces renovar nuestro entendimiento. Si no, dice,
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, es imperativo que ocurra una renovación de pensamiento, de mente, para que podamos tener relaciones interpersonales exitosas, buenas, aunque no perfectas. Porque siempre se mete nuestra emoción, ¿verdad? Siempre. Pero si yo tengo esa constante renovación, va a haber mucho, pero muchas buenas relaciones entre todos nosotros. La solución no es humana, la solución es divina, es de Dios. Y esto es lo que vamos a ver aquí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Hemos estudiado los primeros 6 versículos, o 5, pero dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sí, el problema no tiene solución humana. Y realmente el asunto es madurez. El asunto tiene que ver con madurez. Es interesante, a través de todos los años, la cantidad de personas que he tenido el privilegio de aconsejar, parejas, individuos, mujeres, hombres, y a veces, hermanos, sinceramente, a veces digo, hago así mi cabeza, digo, no, estoy hablando con un adulto porque se ve que es adulto, pero pareciera que es un niño. Sus emociones, sus reacciones, no parecieran de un adulto. Y me imagino que ustedes han tenido conversaciones con personas, han tenido jefes o jefas, y usted dice, ¿cómo es posible que este sea mi jefe si parece un niño? Si no lo saludo se molesta y se pone a llorar. O sea, para hablar de un poquito de extremos, ¿verdad? Pero recordemos, en el contexto del apóstol Pablo, está tratando con las divisiones en la iglesia, lo que está ocurriendo. Entonces, debemos comprender lo que el apóstol está diciendo aquí cuando dice, sin embargo, hablamos sabiduría, y note esto, entre los que han alcanzado madurez. Madurez significa estar espiritualmente equipado para Dios, estar equipado para las relaciones interpersonales, estar equipado para ser un buen empleado, estar equipado para ser un buen esposo, estar equipado para ser una buena esposa, estar equipado para ser buenos creyentes en general. Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Porque más adelante vamos a hacer referencia a lo que él les escribe en el capítulo 3, ¿verdad? Porque él les dice que son niños. Entonces, es asunto de madurez. Usted puede leer todos los libros que usted quiera, pero si usted no crece espiritualmente, no madura, usted va a seguir tratando todos los asuntos como niño, como una persona inmadura. Y eso nos cuesta mucho aceptarlo. Que alguien me diga que usted es un inmaduro, hermano. Óigale, ¿y usted qué le pasa? Y si usted se ofende profundamente, esa persona que le dijo que era inmaduro, parece que tiene razón, porque ¿por qué se ofendió tanto? Va a haber gente que nos va a decir estas cosas, pero debe motivarnos. Madurez significa estar espiritualmente equipado. En otros lugares del Antiguo Testamento nos dice perfecto, pero no está hablando de perfección impecable, que ya no pecamos, de que somos súper perfectos, que nunca nos vamos a equivocar, no, está hablando de madurez. Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3, y ustedes saben este pasaje hasta de memoria. 2 Timoteo, capítulo 3, y versículo 16, dice, toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y noten el versículo 17, a fin, ¿qué? De que el hombre de Dios, ¿qué? Sea. Dice, ese no es mi amigo, ese no es mi jefe, ese no es mi esposo, ese no es mi esposa. No, la idea aquí es madurez. Madurez. Porque menciona 4 áreas que la palabra de Dios te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye. Y todo eso abarca todos los asuntos de tu vida, sin excepción.
Pero seamos honestos, ¿cuántas veces manejamos las cosas como niños? Como niñas. Es una realidad. A veces hay niños más maduros que muchos adultos. Wow. Increíble, pero es algo cierto. Vean un momentito, regresando a Corintios, donde estamos, si vamos al capítulo 2, versículo 15, dice, en cambio, el espiritual. En cambio, el espiritual. ¿Quién es el espiritual? Es decir, el maduro, el perfecto. Ahora, ¿cómo alcanzamos madurez? ¿Recuerda cuando, y he hecho esta pregunta muchas veces y siempre me dicen que no, claro que no se nos acuerda. ¿Recuerda cuando usted era un niño? Tiene que acordarse a los 3 o 4 o 5 años. Inocentones, ¿no? O sea, más de uno de ustedes, ¿quién sabe qué tonterías hacía? Claro, ahora supuestamente ya maduré, ya no las hace. Ojalá. Pero, supuestamente en el proceso normal de la vida de un ser humano, crecemos y vamos, ¿qué? Madurando. Imagínese que usted a la edad de 15 años piense casarse. Ay, está bien, toda la emoción. Y él, ay, que quiere casarse. Pero no tiene la madurez de lo que es el matrimonio. ¿Verdad? Entonces, madurez. Madurez. Pasando tiempo con Dios, en su palabra, en oración, meditando lo que Él dice y llevarlo a la práctica, es el proceso de madurar. Porque siempre dice, bueno, ¿y cómo maduro? ¿Alguna vez ha comprado usted fruta y está verde? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que madure? ¿Ah? Sí, lo dijeron, pero no, hay que esperar. Y a veces se pasa. Me pasa con los aguacates, ¿verdad? Porque siempre los toco así un poquito, a ver cómo está. Pienso que todavía le falta. Después a veces, este ya está. Y lo abro y está más duro que mis dientes. O a veces lo parto y ya está pasado. Gracias a Dios que no somos como las frutas. Porque la madurez espiritual no te pasa. Por el contrario, te hace más parecido a Cristo. Pero, ¿por qué es que entonces tenemos problemas en nuestras relaciones con los demás? ¿Por qué? Porque somos inmaduros. Bueno, hermano, pero es que eso en realidad no se va a... No, entre más maduras, menos conflictos vas a tener. Ah, no, pero es que mi jefe, ese yo creo que nunca va a madurar, pero usted sí. Entonces, usted va a tener menos problemas porque usted madura. No espero, pero eso es lo que nos pasa, esperamos que sea la otra persona que madure. No yo, ¿por qué yo? Yo ya estoy madurito. No. Proverbios dice, hierro con hierro se aguza. Entonces, no es accidente que estás con un jefe, con una jefa. No es accidente que tienes conflictos en tu matrimonio, no es accidente que tienes conflictos con hermanos, no es accidente que tienes conflictos en tus familias. Si entiendes que Dios va a usar eso para ayudarte a crecer. Muchos de los conflictos ustedes mismos los producen por la inmadurez. Por la inmadurez. Y si no me cree, observe a los niños, las decisiones que hacen y lo que hacen, porque son niños. Y a veces, muchos de nosotros somos así. ¿Por qué? 1 Corintios, capítulo 3. Ahí estamos en el capítulo 2. Vea el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. No estáis maduros. No puedo hablaros como espirituales. Por eso es que muchos hermanos vienen a la iglesia, oyen un mensaje y dicen, ok, ya ahora sí tengo la solución. Y la manera de aplicarlo, dicen, ay, pero no acabas de oír el mensaje. Sí, lo acabo de oír. ¿Y no te cayó? Sí, claro que sí. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Oh, qué bien, te cayó. ¿Entendiste? Sí. ¿Qué vas a hacer? No sé.
o después de 3, 4 años de oír la palabra de Dios, de oír lo que el Señor dice, no hay cambio en ti. Y no tiene que ver nada con que eres tonto o tonta. Nada con eso. Ay, es que, ¿verdad? Yo no me entra la Biblia. No, yo no creo que no tiene que ver nada con que no te entre. Es que quizás no quieres crecer. Quizás no tiene la actitud adecuada. Vean lo que dice Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¡Wow! ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¡Wow! Podemos ver cómo es que nos metemos en nuestros propios problemas. Pero entonces, ¿cómo salimos de ellos? ¿Cómo podemos resolver los conflictos? Vamos a aprender de la sabiduría humana, por eso voy a ir al psicólogo, por eso voy a buscar y leer muchos libros. Voy al pastor para que me dé la solución. Y depende del problema, le doy la pastilla rosada, amarilla o verde. Porque eso es lo que muchos queremos. Algo inmediato. Y así no pasa. Así no pasa. Cuando dependemos de la sabiduría humana, es una tremenda pérdida de tiempo. La única solución es aplicar, y por favor grabes esto, es aplicar la verdad divina a nuestra situación. Aplicar a nuestra situación, la verdad divina, y la única persona que puede comprender y aplicar la verdad divina es la persona espiritual, no el niño. Nos encanta decir, la Biblia dice, sí lo dice, ¿y qué de tu vida? Porque estamos listos para justificar toda acción. Hasta vamos a buscar versículos que me apoyen en lo que quiero decir o hacer. Bueno, es que la Biblia lo dice. Bueno, la Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. ¿Ve tú y haz lo mismo? No, ahí, ¿verdad? Como que entonces ahora selecciono qué. Por eso es tan importante que entendamos que esto del cambio de mente tiene que ver toda la escritura en mi vida. Por eso ustedes nos oyen hablar tanto de lee tu Biblia, programa de leerla al año. Sí, versículo 14, regresando a 1 Corintios capítulo 2, pero quiero que vayan hasta el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el que no tiene a Cristo. ¿Ok? Porque para él son locura. Por eso es que a veces, ¿verdad?, se burlan de usted. Dice, usted es uno de esos, ya le lavaron el coco. No, ustedes están locos. No, mire ese montón de pastores y líderes que se han robado esto. Mire ese otro que anda en un jet y en el otro. Nunca mencionan a los que andamos peor que eso, ¿verdad? Pero bueno. Y no las puede entender. Miren lo que sigue. Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que juzga todas las cosas. No es que está parado juzgando a todo el mundo. No. Él juzga lo que debe hacer. Ella entiende lo que debe hacer. El espiritual. Entonces, para que yo pueda aprender a tener buenas relaciones interpersonales, tengo que empezar a actuar seriamente a que debe ocurrir un cambio de mente en mí, al lado de estar madurando para ser esa persona espiritual. A veces confundimos que el espiritual es el que hace cara larga, ¿verdad? Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Dios lo bendiga a usted también. Y wow, quedamos impresionados, ¿verdad? Le pedimos que pase a orar y se mandó unas palabrotas. Tú, Padre Celestial, que me tienes en el hueco de tu mano.
Y uno dice, wow, hay que invitarlo a que ore más a menudo, porque ese sí nos lleva al cielo. ¿Sabe cuáles son las oraciones más hermosas? De los niños. De los niños, porque son honestos, son sinceros. Honestos, sinceros. El otro día estaba leyendo un libro a uno de mis nietos y me brinqué una línea. La vi entre paréntesis, digo, pues, ¿para qué decirla? Y sigo. Me corrigió. No tiene ni 3 años. Digo, ok, a este hay que leerle todo, porque si no... Uno de ustedes, si yo le hubiera leído a usted se queda calladito. ¿Verdad? Y empieza, este pastor ya no sabe leer. Ya no. Mirá, se brincó toda una frase. Pero no me dice nada. Los niños son honestos. Entonces, el espiritual es el que está creciendo a imagen y semejanza de Cristo. Y cada vez, déjenme usar esta expresión, cada vez peca menos. No es que llegas a la perfección impecable. No. Pero sinceramente, tus deseos cambian y tienes más interés en las cosas espirituales. Aun si los Chiefs juegan y no he leído mi Biblia, tú dices, ok, voy a leer mi Biblia, 2 versiculitos para ver el partido tranquilo. Calma la conciencia, ¿verdad? Ok, o sea, mira, nada en esta vida, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay ciertos placeres que empezamos porque estás creciendo al punto que lo que más deseas es Dios. Y si perdí esto o perdí el otro, amén, amén. Usted, sí, cuando leemos esto, llegamos a una conclusión. Y la conclusión es que el verdadero problema es usted, no es la otra persona. Uy, eso duele, ¿no? Bueno, usted no lo conoce. Usted no la conoce. Mire, ¿cómo se atreve usted a decir que yo soy el problema? Bueno, veamos. Ahora, ¿quiere decir que toda la culpa es suya? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No estamos diciendo que toda la culpa es suya. El asunto no es quién tiene la culpa. Legítimamente usted podría decir que le han herido, le han ofendido o que se han aprovechado de usted. Todos creo que hemos pasado por esa etapa en nuestras vidas. Y recuerdo una vez que el hermano Jeff dice, me han robado, me han estafado, y quiero decirles, no será la última vez. Porque siempre hay expertos que llegan y te ponen una carita, y que se le murió la abuelita, el abuelo, bueno, casi toda la familia, y que quiere ir al funeral, y no tiene cómo ir. Y usted le pasa unos $50, le llena el tanque de gasolina, que le vaya bien. Y después se lo topa en el bar donde usted no pensaba ir y ahí lo encontró. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo usted ahí? ¿No? Pero ahí lo encontró, wow. Usted no puede controlar a la otra persona. Usted no puede. ¿Cuántas veces nosotros, como padres, queremos obligar a los hijos que hagan lo correcto? Hay una etapa en la que usted tiene el control de darles, ¿verdad? Cuando no hacen lo correcto y desobedecen, la varita. Pero ya cuando llegan a una etapa de 18, 19 años, 20 años, ¿qué vas a hacer? No. Tiene que decirme a dónde va. Oiga, ya tiene 20 años. ¿Sabe cuál es el problema nosotros los hispanos? Que no queremos soltarlos. No, pero es que, y ustedes tienen razón, muchas veces, no, es que está haciendo algo mal. ¿Y qué va a hacer usted con decirle que haga lo correcto, si ya sabe lo que es correcto? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a amarrar a un barco para que se lo lleve el agua? ¿O lo va a amarrar a dónde para que lo va a obligar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Usted no puede controlar a la otra persona, pero usted sí puede ser responsable de sus propias palabras, acciones o actitudes. Es que me provocó. No. ¿Alguna vez alguien le ha gritado? ¿Le ha hablado fuerte? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Hay algún honesto aquí? Le grita de regreso. Y empieza una competencia de volumen.
A ver, ¿quién grita más? Llegan el domingo a la iglesia, los dos no pueden ni hablar roncos. ¿Qué pasó? No, el resfriado. Seguro es la gritería que se llevaban en la casa, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta. Y saben, hermanos, siempre que lo pruebo, es efectivo. ¿Sabe por qué? Porque es lo que dice Dios. Más la palabra áspera hace subir el volumen, hace subir el furor. Usted me grita, ¡no me grite! ¡Yo no te estoy gritando! Y ahí se arma, ¿verdad? Y no grito más porque se puede desarmar el micrófono. Pero usted puede estar seguro, segura, que está andando con Dios, dependiendo de la verdad de la palabra de Dios y sincronizando con la mente de Cristo. Siempre hay personas que nos van a provocar. Siempre. Alguien a veces dice, en las parejas muchas veces usan esta expresión, yo creo que en español no lo usamos mucho, pero cuando he aconsejado a norteamericanos dice, es que ella sabe cómo apretar mis botones. Al principio decía, ¿cuáles serán los botones que ella tiene, verdad? Pensé que eran los de la camisa, pero es la idea de que sé que si le digo esto se va a poner bravísima, sé si le digo esto se va a poner bravísimo. Eso es saber empujar los botoncitos. Entonces, como eso es así, entonces yo tengo razón de enojarme, ¿no? Eso es lo que pensamos cuando tenemos la mente del mundo. ¿Por qué me voy a dejar? ¿Por qué voy a permitir que me grite como me grita? ¿Por qué voy a permitir que me haga semejante cosa? Y entonces, ¿qué es lo que hace usted? Reacciona, en vez de responder como dice la Biblia. Pero cuando usted llega a comprender este principio, usted se va a asegurar de andar y caminar con Dios en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando usted permite que sea el Espíritu Santo que le controle, hasta se va a asustar de cuántas veces usted no se ofende por lo que antes se ofendía. Pero porque está madurando. Sí, no es que la otra persona cambió. ¿Cuántas veces he tenido reuniones con personas cuando dice, oh hermano, viera qué bendición, eres un angelito ahora, wow? Cuando en realidad yo sé que él quizás no ha cambiado mucho, pero ha sido ella, permitiendo que se... O al revés, no, ¿qué le diría usted a mi esposa que es un angelito? No, yo ni le enseñé a volar, ¿verdad? Pero es que a lo mejor usted, hermano, es el que ha cambiado. Pero estamos tan enfocados en el otro. Estamos tan enfocados en la otra persona. Cuando Dios dice que tengo que ser yo, usted se va a apegar, se apegará a la mente de Cristo y va a conformar su vida de modo correspondiente. Porque esto va haciendo efecto en nosotros y va habiendo un cambio. Y cuando eso ocurre, usted no le importa lo que la otra persona haga o deje de hacer. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en tu vida. Muy interesante porque en Primera de Pedro, cuando Dios habla a la mujer y le dice a ella que debe permanecer callada en su casa para que lo gane a él sin palabra. Pero yo no sé cuántas hermanas interpretan eso al revés. Porque es que yo le digo, y es que yo le he dicho, y es que yo le he dicho. Y le digo, hermana, no le diga más. No, es que hay que decirle. Yo le digo, y es que le digo, y le digo, y le digo, y le digo, y no ha notado que no ha cambiado. Deje que sea Dios. Y usted tiene que crecer. Usted tiene que tener un cambio de mente. No es que mi abuelita hacía con mi abuelo. Y mi mamá es igual. Entonces ahora yo tengo que hacer lo mismo. ¿Qué es eso? No es cambio de mente conforme a Dios. Estoy pensando en que la tradición que traigo, las enseñanzas que traigo, son las que debo usar porque eso es lo que va a funcionar. En algunas cosillas funcionará, pero esto es lo que Dios quiere, un cambio de mente que me va a llevar a actuar diferente. Entonces tengo que pensar seriamente en qué pasos voy a tomar para renovar mi mente, para empezar a pensar como Dios piensa. Pero eso es
Eso es imposible, hermano. ¿Cómo va uno a saber pensar como Dios piensa? Como diría nuestro pastor, come on somebody. No graben eso, ¿ah? Aquí está. Aquí está. Y si no lo uso, ¿cuándo va a ocurrir ese cambio? No viera que yo vi la otra vez un buen video. Ajá. Y usted puede ver 50 videos. Pero esto es vivo y eficaz. Esto es vivo y eficaz, porque la palabra de Dios es poderosa. La única solución proviene de Dios. La única solución, nuestra norma absoluta, es la verdad divina, porque la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es irrefutable. Entonces, esta es nuestra solución. Para que nosotros podamos tener entonces buenas relaciones con los demás, debemos tener la absoluta autoridad de la palabra de Dios en mi vida. No lo que yo creo, no lo que yo pienso. Porque muchos de ustedes, incluyéndome yo, tenemos buenas opiniones. Pero ¿de qué sirve su opinión si no es de acuerdo a lo que dice la Biblia? Respeto su opinión, pero eso solo es eso, opinión. Porque yo prefiero seguir la opinión de mi Dios. Porque sé que esa es la razón. Y eso es lo que funciona. Pero no solo es saber esa opinión de Dios, pero es aplicarla. Porque muchas veces, sí, yo sé lo que la Biblia dice, yo sé, ¿y qué? Regresen a 1 Corintios 2, vean el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Mire lo que dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Wow, aquí Pablo lo que nos está haciendo es recordando lo que Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice. Porque Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. Son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí se nos asegura que Dios revela a los suyos las cosas que necesitamos saber para poder vivir en esta vida. Pero a veces usted quiere saber cosas que solo le corresponden a Dios. Y Dios dice, no, por eso voy a estudiar psicología, por eso voy a aprender filosofía, y siga haciendo lo que usted quiera. Que usted solo va a aprender lo que Dios permite que usted conozca de Él. Y lo que Él nos ha dado es 100% suficiente para poder tener buenas relaciones interpersonales, ser buenos trabajadores, ser buenos padres, ser buenas madres, ser buenos esposos, ser buenas esposas. Completamente todo lo que necesito, Él lo puso, lo reveló. No lo dejó guardado para que, si sigues bien, te voy a dar el secreto de cómo ser buen marido. No. Por eso muchos van y compran los 7 pasos para hacerse una buena esposa. Los 25 pasos para ser un buen esposo y al final no sirve para nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé si hay un título así, pero eso es lo que buscamos muchas veces. Qué triste, ¿no? En el Antiguo Testamento las personas podían conocer a Dios. Sin embargo, había muchas cosas que Dios las guardó como misterio, porque Cristo no había completado su obra. En el versículo 9, mire lo que dice. Y esta es una referencia de Isaías, capítulo 64, aquí en Corintios 2, versículo 9. Antes bien dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, una mayor luz demanda una mayor responsabilidad por nuestra parte. Pablo está diciendo que los corintios no debían de tener tantos problemas porque tenían la luz de cómo vivir. Sin embargo, tenían un montón de problemas.
No es lo mismo que nos pasa a nosotros. Muchas veces en las relaciones interpersonales estamos más preocupados por ganar, de que yo tengo la razón. Y entonces me voy tranquilo a dormir. No. Qué triste, ¿no? Porque no es una competencia. Es simplemente lo que Dios dice. Pablo les está diciendo a los corintios, ¿ustedes tienen tanto problema? Porque han hecho completamente a un lado la revelación divina. Lo que Dios les ha dado para que ustedes puedan tener buenas relaciones y tener una iglesia unida. Las cosas que ahora sabemos son las que Dios desea que llevemos a la práctica en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estás obedeciendo lo que sabes? Una vez alguien me dice, hermano, yo quiero recibir discipulado 2. Y le digo, ¿por qué? Que quiero aprender más. Le digo, entonces, todo lo que ya sabes, lo practicas. Silencio fue la respuesta. Porque, especialmente hoy, que también lo llamamos la era de la información, es increíble. Lo que usted no sabe, pum, rapidito a Google. ¿Sabe cómo le dicen a Google en Nepal? Santo Google. Sí, así le dicen, San Google le dicen. Porque ellos tienen santos para arriba, o sea, tienen miles de santos. Y Google ahora es uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo le digo, ¿por qué? Porque usted puede ir y encontrar todo lo que necesita saber. Se lo pide a Google y Google se lo enseña. ¡Wow! Y yo creo que nosotros, aún como creyentes, vamos más a Google que a Dios. Con razón vivimos vidas googleientas. Acabo de inventar esa palabra, ¿verdad? Pero wow, Dios ha revelado su verdad. Él ha revelado, no hay nada que no podamos vivir, no hay nada que no podamos conocer. Todo lo que usted y yo necesitamos saber de Dios, Él lo ha revelado. Miren el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo hay tanta gente que nos va a dar consejos que ni siquiera conocen a Dios? Y ahí hay el montón de cristianos. Bueno, el doctor, psicólogo en tal y cosa, al pie de la letra me dijo qué hacer. Y lo estoy siguiendo al pie de la letra. ¿Cuánto? Hace como 5 años estoy haciéndolo. ¿Y qué resultados tiene? Pues se ven poquitos, pero ahí voy. ¿Y cuánto te ha costado? Oh, cada sesión es carita. Y esto es gratis. Una señora llegó a mi oficina cuando estaba en Costa Rica. Estaba un soltero, pues ya me había casado. Esa parte no me acuerdo bien, pero bueno. Recuerdo que ella vino muy preocupada porque su hijo, de escasos 3 años, no le hacía caso, no le obedecía. El niño hacía lo que le venía en gana. Y estaba desesperada. Llegó con el niño. Y en mi oficina yo tenía un bulletin board, llamamos, o un board en donde ponemos, yo ponía en aquellos días los misioneros, que siempre usted conocía a un misionero o algo, por favor ore por mí, y le daban una tarjeta. Entonces, yo tenía un montón de tarjetas de misioneros, fotos, ¿verdad?, de ellos, en muchos países del mundo y toda la cosa. Entonces lo que yo hacía es que en ese board, ¡pum!, lo ponía. Entonces, con uno de estos pines o tachuelas o lo que se llame para ponerlo, ahí lo tenía todo. Entonces estoy ahí con la señora, estoy oyendo cuál es la situación, y entonces el niño se va hasta donde está el board, ¿verdad?, donde está esta pizarra y ¡pum!, quita una de las fotos. Y yo quería, ¿verdad? Pero no es mi hijo. Hijito, no haga eso. No haga, por favor. Venga, siéntese aquí. ¿Qué hizo el niño? Se fue otra vez a la pizarra. ¡Pum! Otra foto. Mamito, no haga eso, mi niño. La tercera vez, ¿qué hizo el niño? Lo mismo.
Ahora imagínense cómo estoy yo, ¿verdad? Gracias al Señor, que el Señor me controló en ese momento, esperando. Mire, ese niño dejó solo una foto. ¿Sí? Y habían a lo menos sus 40. Dejó solo una. Y porque yo terminé la sesión, si no, se la hubiera sacado, ¿ah? Y le dije a la señora, el problema que usted tiene es falta de que su hijo no tiene, hace lo que le da la gana. ¿Sabe qué me dijo ella? Dice, mire, mi esposo y yo estamos viendo una película, él llega, agarra el control y cambia el canal. Y no podemos hacer nada. A los 3 años de edad, ese niño controlaba la casa. Entonces va a un psicólogo, y el psicólogo le cobró hasta, ¿verdad? Como decimos por allá, un ojo de la cara, haber sabido le cobro yo el otro ojo, pero dice el psicólogo, cuando el niño esté durmiendo, llegue y ministre. Ore ahí con él, y eso le va a ayudar. Claro que tenemos que orar por ellos, pero eso era el remedio. Si esta madre, todos los versículos que le mencioné, que debía aplicar a su vida, no le gustaron. Me temo que ese niño, hoy, quién sabe dónde está. Porque el mundo hoy día nos enseña, no, cuidado, cuidado. Si pudiéramos hablar mucho de disciplina, pero Dios se ha revelado aquí en su palabra para ayudarnos a hacer lo que nos toca hacer. Pero tengo que estar leyendo para que esa manera de pensar desaparezca y no hacer lo que el pastor dice, el líder dice, el psicólogo dice, el amigo dice o la amiga dice, pero lo que Dios te está guiando a hacer. Y mientras eso no ocurre en tu vida, muchas de las relaciones interpersonales que puedas tener no van a servir para nada. Tarde o temprano se acaban. Tarde o temprano van a seguir tomando ventaja de ti. Todo el tiempo. Nadie, aparte de su propio espíritu, puede comprender sus pensamientos más profundos. Nadie. De igual modo, con el Espíritu Santo de Dios. Pero si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, puedo entender mucho de mi Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto. Esto quiere decir que nuestras relaciones interpersonales pueden ser buenas. ¿Por qué? Porque Dios ha dado su Espíritu a los creyentes. Versículo 12, mire lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Por qué es que usted quiere seguir haciendo las cosas como el mundo las hace? ¿Por qué? ¿No es ya tiempo que se dé cuenta que no funciona? ¿Que de vez en cuando va a funcionar algo, pero tarde o temprano otra vez le sale el tiro por la culata? ¿Por qué? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Entonces, ¿por qué vamos a aplicar lo del mundo? Ahora, hay buenas cosas en el mundo, no todo es, ¿verdad?, terrífico, pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Note lo que dice, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Se puede usted imaginar que Dios, esto es misericordia de Dios, esto es amor de Dios, que Él te da su Espíritu? Dios en el Espíritu Santo está en tu vida para ayudarte a llevar a cabo una vida increíble. Ay, ¿por qué mi vida es un desastre? Porque quieres hacer las cosas con el espíritu del mundo. Despiértate. Bueno, pero es que yo trato. No, eso no sirve, tratar. Hay que hacerlo. Ay, hermano, pero mira cómo trato. Ese es el problema, que usted trata y nunca lo hace. Por eso hay que hacerlo. Voy a tratar. No, hágalo. Voy a tratar más duro. No, hágalo. ¿Por qué decimos voy a tratar? Porque no lo va a hacer. Ay, es que qué difícil. Pero tienes el Espíritu Santo en ti. Entonces, ¿cuál es el problema? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se da cuenta? Usted puede aprender todo lo que Dios te ha dado. Ah, bueno, es que como yo no fui a la escuela teológica, eso dice. Ay, es que yo no fui a la escuela, eso dice.
Es que yo soy medio tarado. ¿Eso dice? No, es que viera cómo me cuesta a mí aprender. Hermano, esto no es a cuestión de aprender. Esto es actitud. Esto es deseo. Ay, bueno, es que yo no sé si de veras el deseo está en mí. Bueno, entonces revisa si eres o no eres creyente. Porque Dios va a producir en nosotros el querer como el hacer. Bueno, pero ya me cansé, dicen algunos. Cuando alguien me dice eso, ¿sabe qué le respondo? Gracias a Dios que mi Cristo nunca se cansó y fue a la cruz por mí. Porque si se hubiera cansado de todo lo que yo he hecho, voy al infierno. Pero fue a la cruz. No hay tal de que ya me cansé. ¿Sabe lo que quiere decir usted en realidad? Yo quiero hacer lo mío. Eso es lo que a veces debiéramos decir, ser honestos y decir eso, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y note lo que dice, acomodando lo espiritual con lo carnal. No, con lo espiritual. Por eso ustedes van a oír y van a quizás, muchos de ustedes decir, otra vez, que hay que leer la Biblia. Otra vez, ese pastor es el único que predica, leer la Biblia. Bueno, ojalá que cuando me muera, lo último que diga, lea la Biblia, ¡cling!, al cielo. Porque tristemente no lo hacemos. Entonces, ¿cómo vas a tener un cambio de mente? Sinceramente, ¿cómo va a haber un cambio de mente si tú no lees la revelación de Dios? No es la mía, no es la de esta iglesia, es revelación de Dios. Entonces, si no tienes interés, pues sigue viviendo la vida loca. ¿Y qué puedo hacer yo? Solo puedo orar por ti. Señor, tanto rayo que se desperdicia, mándale uno a fulanito y cocínalo en el momento. Eso es lo que una vez quisiera. No se preocupen, yo no oro así. Oro que Dios les bendiga, ¿verdad? Y otras cosas. Entonces, pero dice claramente, regresen al versículo 6, en la segunda parte del versículo 6, de ese mismo 1 Corintios 2, mire lo que dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Que perecen. Miren, hay buenos psicólogos, y mis respetos, y han estudiado mucho, pero como muchas veces lo he dicho, si tú vives lo que Dios dice, los psicólogos se van a morir de hambre. Pero ahora hay un montón de psicólogos cristianos que viven una buena vida. ¿Por qué? Porque un montón de creyentes siguen queriendo ser niños. No desean madurar. ¿No es tiempo que maduremos, hermanos? ¿No es tiempo que dejemos de jugar a la iglesia? Y nos pongamos serios. Esto no tiene que ver nada con llegar a ser misioneros, ser pastor. No, es la vida. Es la vida que vivimos donde Dios nos ha puesto. Como hijo de Dios, usted tiene y ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que usted va a entender todo lo que Dios te ha dado aquí. Ahora, no va a ser automático, porque a veces queremos leer un versículo, no entiendo. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, si no entiendes, sigue leyendo. Pero si no entiendo eso, ¿por qué voy a seguir leyendo? Sigue leyendo. Bueno, pero es que yo quisiera entender, sigue leyendo. Bueno, pero no has escuchado el niño que dice, yo quiero comerme ya mi hamburguesa, el papá la está cocinando, ya quiero. No, hijo, tienes que esperar. No, yo quiero comer, tráeme el plato, pum, se la pone, cómesela. Y el niño, ok, me voy a esperar, porque estaba cruda. Dios te conoce y te va a ir dando lo que necesitas. Pero ¿sabes lo que haces cuando no entiendes? Llamas a 20 pastores a ver qué opinan del asunto. Y los 20, completamente todos diferentes. ¿Ahora qué vas a hacer? Entonces voy a la librería a comprar tal libro de tal pastor que es muy famoso, tiene una iglesia de 50,000, ese debe tener la verdad correcta. Este es el que tiene la verdad correcta. Y tú tienes el Espíritu Santo que ese pastor tiene. ¿Que te puede ayudar? Sí. Pero nunca sacrifiques el leer el montón de libros por la revelación de Dios.
Porque tú necesitas, y yo necesito, un cambio de mente. Y ese cambio de mente solo puede venir por la lectura de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, renueva. Renovar nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento. Si usted tiene la palabra de Dios, la mente de Dios. Mire lo que dice al final de ese capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pregunto, ¿por qué piensas las loqueras que piensas si tienes la mente de Cristo? Sinceramente, ¿sabe qué? Usted hace esto y yo voy a decidir. Dios dice, tú tienes mi mente. ¿Pero qué voy a hacer? Espera. Pero yo quiero saber ya. Espera. Por eso muchas veces Dios nos hace esperar. Porque si te contesta, te vas a volver loco. Porque no estás listo para recibir eso. Él te conoce, te ama y te ha dado todo lo que necesitas. ¿No es tiempo que pensemos como Dios? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tenemos la solución, especialmente cuando hablamos de tener buenas relaciones interpersonales. Dios, tenemos que a veces confesar que a veces nosotros somos los que queremos decidir. Dios, tú sabes, sinceramente, lo difícil a veces que es dejar que tú obres en mí. Muchas veces yo quiero que otros hagan lo que yo pienso que deben hacer. Sin embargo, no me corresponde. Dios, motívanos a salir de este lugar esta noche, decididos, motivados, comprometidos, a de veras investigar más la mente que nos has dado, que es la de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra y haz que sea una realidad en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.